con sus actividades agrícolas. Hay una deserción importante en el mundo, es un fenómeno global, la deserción del campo en regiones del mundo y por supuesto la dificultad de competir con otros mercados, como es el caso por ejemplo de China, competir con mercados que tienen unos beneficios o tienen unos precios con los que no pueden competir en otras regiones. Venezuela en ese particular, bueno, con el impulso que se puede dar con el financiamiento, como estábamos hablando en la parte anterior, y la capacidad todavía instalada que hay y el potencial que tenemos, podemos mejorar la competitividad en este sentido. Hay un trabajo importante y se ha venido haciendo en distintos aspectos desde el sector privado, con alianzas también en lo público, en el que se ha venido mejorando el manejo. En el caso particular de la ganadería, hemos visto en Caracas, en distintas entidades del país, el desarrollo de ferias, de exposiciones donde precisamente se ha buscado que el productor, bueno, sea mucho más técnico, se pueda tecnificar el manejo de los rebaños y sobre todo el mejoramiento de los espacios que hay, ¿no?, para precisamente seguir potenciando la producción nacional. Sí, sí, correcto. Importante, Carlos, decirle al país que la ganadería venezolana es una ganadería popular, porque el 80%, el 78% del rebaño está en manos del 80% de los productores, que son pequeños y medianos productores. Y el 22% del rebaño restante está en manos del 20% del sector productivo. Ahí en ese 20% del sector productivo hay un desarrollo genético extraordinario, excelente. Nosotros en Venezuela tenemos un desarrollo genético en la ganadería de primer mundo, para competir y compararnos con las mejores ganaderías, del mundo, pues. Nosotros tenemos en Venezuela mejor ganadería Brahman que Colombia. Y nosotros tenemos en Venezuela ganadería Nelor y Gucerá, bueno, igual quizás a la ganadería brasilera. Pero eso hay que bajarlo a ese 80% del rebaño venezolano. Hay que bajarlo porque en la medida en que toda la población económicamente activa de la nación se incorpore al proceso de producción, al proceso de productividad, bueno, por supuesto que va a haber más producción. Va a haber más producción por hectárea, ahí va a haber más producción por vaca, va a haber más producción por litro, va a haber más producción, más aumento del consumo de leche por persona por año, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y por eso es que tenemos las potencialidades de mantener 60 millones de cabezas de bovino en nuestro país, pero que tenga ese equilibrio, Claro. ese equilibrio. Y mayor producción también siempre en los mercados significa menor precio. El tema, por supuesto, de la producción lleva a la competitividad. Cada vez que se habla acá de la producción de carne en particular y en esta coyuntura donde el venezolano hoy está saliendo al mercado y consiguiendo que la carne está aumentando todos los días, estamos viendo un precio que puede estar entre los 9,5, incluso hasta los 15, 14 dólares por kilo. Se pregunta, y lo vamos a ver seguramente en los comentarios, ¿por qué la carne está aumentando? Y sobre todo cuando se ve, los que por supuesto están en el área agrícola y saben que el precio no ha variado, lo que le pagan al productor por el ganado en pie o por el ganado en canal no ha variado de manera significativa, pero el precio final sigue variando de una manera considerable. Es decir, el ganado se mantiene en torno a los 2.5 en pie, pero el precio final, es decir, a lo que le pagan al productor sigue siendo eso, pero el precio final es de 16, de 15, de 14 dólares, dependiendo de la ciudad y del corte, del tipo de carne. Bueno, fíjate, ayer cuando la gente se enteró que yo venía para acá, estaba contigo hoy, me llamaron del barrio Aeropuerto de La Guaira, sector populoso ahí, al lado del aeropuerto de Maiquetía. Pero a 14 dólares la carne ahí, en esos sectores populares. Entonces, ¿qué pasa con la carne? Que es una gran especulación. Una gran especulación donde el movimiento gremial de Venezuela no puede ser indiferente, y hay que decirlo. Ahora, ¿dónde está esa especulación? Como tú mismo lo afirmas con certeza, pues la especulación no está en el ganadero no especula. Claro, porque si vemos el histórico de 2025, el precio que se le paga al productor no ha variado de manera significativa. En lo absoluto, ahí se mantiene, 2.3, 2.20, eso es en ganado
en toro, pues, como decía, en toro de primera calidad. Pero con la vaca es peor. Claro, porque, 1.8. Exactamente, baja más. y baja más. Entonces, cuando tú vas a la carnicería, como lo hemos venido repitiendo, al supermercado, a las cadenas de producción de ANSA, el carnicero que te atiende no le dice a la señora, mire señora, para esta es más barata, pues te de vaca, porque esta se la pagan al ganadero. O de búfalo. Tampoco. Que tiene una variación. Entonces, ¿dónde está dónde arranca eso? Eso arranca después que la carne sale del matadero. Después que la carne sale del matadero, porque hay unos principios que se establecen, por supuesto. Una vez que el ganado es sacrificado, bueno, él pierde el 50% de su peso. Un toro de 500 kilos te produce en canal 250 kilos aproximadamente. Entonces hay un principio que hay que evaluarlo, que es que se ha hecho costumbre de que el valor del ganado entonces es el doble más el doble más el doble. Entonces, de cada uno de los eslabones. Ajá, de cada uno de los eslabones. Entonces el doble más el doble más el doble, por supuesto, ha hecho de esa costumbre una ley. Esa ley se ha convertido en un proceso especulativo que las consecuencias las paga el consumidor, ese que me llamó del barrio aeropuerto, ese ciudadano, ese trabajador que se le mete la mano en el bolsillo producto del encarecimiento de la carne, y otro más. Por ejemplo, los alimentos balanceados para animales son productos de primera necesidad. ¿Por qué son productos de primera necesidad? Bueno, porque van en proporción a lo que significa el consumo de alimentos de las personas. Bueno, en diciembre del año pasado, un saco de alimentos concentrados para cerdo, para ave, para pollo y para ganadería especializada estaba sobre los $18. Ahorita está rayando los 50, un año después. Deslizamiento de precios, como decimos popularmente, hecho loco de la industria ABA, que remolca y ala a toda la cadena. Entonces al comerciante, al distribuidor, al detallista, al consumidor, al productor. Entonces un criador de cerdo, un pequeño criador de cerdo, un pequeño criador de pollo, no puede comprar un saco de alimento concentrado para cuando él vaya a vender ese cerdo, ese cochino, entonces bueno, queda ras con ras, porque trabajas es para la industria. Recupera la inversión prácticamente. Exactamente, entonces frente a esos elementos no podemos ser indiferentes y tenemos que decírselo al país y tenemos que decirle al gobierno, y yo aprovecho para decirle al señor ministro de Agricultura que convoque a una reunión con esos sectores de las industrias EABA y el sector productivo, convoque también a la Asociación Bancaria de Venezuela a una reunión con el gobierno, una reunión con el sector productivo, con los sectores gremiales, porque lo que yo he venido planteando también, y es una realidad que está ahí, es que si la cartera única productiva se le deja exclusivamente a la banca, a discreción de la banca, ello se convierte en un banco de segundo piso. Y cuando es un banco de segundo piso, la banca no va a ampliar esa cartera, ni la va a diversificar, sino que ellos van a cuidar el riesgo, a cuidar su riesgo. Y por supuesto, entonces, el financiamiento se mantiene ahí encajonado, no permea para estos sectores que estamos hablando, que es la mayoría del país, y entonces, por supuesto, estamos consumiendo en un nicho de consumo, pero que ese nicho de consumo podemos darle una gran apertura para que justamente podamos conquistar nuevos mercados, que es lo ideal de un sector productivo, bueno, que quiere buscar su propio desarrollo. Bien, vamos a revisar algunos mensajes de la audiencia que nos escriben por acá a través de Telegram para nuestro invitado, José Agustín Campos, está con nosotros en estudio, presidente de Confagán, 7 de la mañana con 11 minutos. Por acá nos escribe José Peña. Buenos días, Carlos. Preguntarle al invitado por qué está tan cara la carne de res y la producción aumenta según como dice el gobierno y Confagán. Bueno, ya esto lo hablamos sí, un poco, que es el tema que responde a lo que sería la especulación de otros sectores de la cadena. También por acá Domingo Víez nos escribe, el crecimiento económico de nuestra nación depende en estos momentos de factores geopolíticos, es decir, que el gobierno de Estados Unidos continúe tratando de quebrar a la Fuerza Armada y la capacidad operativa del Estado venezolano, realizando ataques quirúrgicos a nuestra nación. También es necesario comprender que ningún país aliado a Venezuela acudirá en ayuda militar directa o apoyo a Venezuela. La única defensa que tenemos los venezolanos es la capacidad disuasoria, dice por acá Domingo Víez, esto referente a lo político. También por acá dice otro de nuestros televidentes, Arsenio Gutiérrez, nos escribe, buenos días Carlos, saludos al invitado, ese 80% que dice que está en manos de los pequeños productores será para los llaneros, porque en el occidente, en Falcón, no los toman en cuenta, solo aquel que tiene un buen rebaño, igual con el productor de ganado caprino y ovino. Bueno, sí, en el tema político, la reflexión que hace el televidente
nosotros todos estamos contra la guerra, o por lo menos la mayoría de los venezolanos estamos contra la guerra. Y la mayoría de los venezolanos le decimos a Trump que estamos contra ellos, porque Trump, por su capacidad xenofóbica, divisionista, personalista, individualista, quiere mantener sus tesis de la guerra preventiva, quiere mantener sus tesis de anexarse. Yo pienso que Trump piensa anexarse el territorio venezolano hacia el territorio de los Estados Unidos. Porque ¿a qué presidente se le ocurre racionalmente hábil en el ejercicio de sus funciones cerrar, por ejemplo, el espacio aéreo de otro país? O sea, ¿dónde se ha visto un abuso colonialista tan atrevido, tan agresivo para semejante atentado contra la tranquilidad contra una nación? Afortunadamente, el espíritu del venezolano no se ha dejado corromper por las ansias colonialistas de Trump, pero y por eso es que nosotros necesitamos Venezuela tiene que tener una agenda militar pendiente de lo que está pasando, porque las amenazas de Trump no significa una intervención de los viejos pistoleros del oeste norteamericano en Venezuela, sino que significa una de las tecnologías militar más avanzadas del mundo que está apuntando ahí, apuntando ahí a la cabeza de Venezuela, apuntando ahí Trump de una manera militarista, disuasiva, está parado ahí está Trump, de manera disuasiva, de manera militarista. Y aquí estamos los venezolanos, trabajando, haciendo lo que hay que hacer todos los días, trabajando en la televisión, trabajando en los barrios, trabajando en los caseríos, trabajando en la empresa, trabajando en la industria. Y yo como venezolano me siento plenamente satisfecho que el espíritu del venezolano, Trump no ha logrado romperlo, porque no existe ninguna calamidad mental por parte del pueblo venezolano sobre los efectos de esa política que quiere Trump de reventarle el corazón a Venezuela. Entonces sí estamos contra esa guerra, por supuesto, pero al mismo tiempo tenemos que preparar una agenda económica que mantenga los sectores productivos totalmente activos y que mantenga en equilibrio a todos los sectores productivos de la nación. Ese pequeño ganadero que no tiene acceso, como dice el amigo que llama desde Falcón, que no tiene acceso, tiene que tener acceso a esa genética ganadera extraordinaria que existe en Venezuela, y tiene que tener acceso buscando las políticas concretas a través de unas políticas de inseminación artificial, por ejemplo, que esa genética que existe en esos grandes centros de desarrollo permee, que es cómo se puede alcanzar, cómo se puede lograr una oferta exportable robusta que contribuya, por supuesto, a la no dependencia de la economía petrolera. Bien, cerramos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Antonio González por acá decía precisamente eso, con el esfuerzo que hacemos los venezolanos para exportar, ahora tenemos la amenaza cierta de que lo que se exporta nos los confisquen en el Caribe. Y también Jesús Jaime por acá, muy cierto lo que dice Campos sobre el excesivo precio en el aumento de la carne. Sabemos que el dólar sube diariamente en bolívares, pero el comerciante no aumenta en bolívares, sus aumentos son en dólares, que es una gran diferencia.